Hola, ¿qué tal? Soy Benji y la idea del día de hoy es retomar parte del espíritu romántico que se había forjado con todos los movimientos artísticos, con la idea de la Gran Revolución Francesa y por supuesto con la forma en la que esto se va expandiendo tanto en Europa como en América y tratar de analizar la Europa del siglo XIX pero de la segunda mitad. Una Europa que tendrá como grandes protagonistas a Italia, a Alemania, y por supuesto a la Francia que siempre tendrá un gran poder de convocatoria, sobre todo cuando haya revoluciones. En 1848, lo interesante es lo siguiente: el rey ciudadano había logrado hasta cierto punto una estabilidad en Francia, pero no una igualdad. La legalidad había funcionado muy bien, pero la revolución llegó bajo el grito de los obreros de querer el voto universal masculino. Este voto universal hace que las calles de Francia se llenen de personas, que se hagan las grandes barricadas y que la revolución en el 48 se extienda tanto en Francia como en otras partes de Europa como pasó en 1830. Vean la imagen de este personaje. Su nombre es Luis Napoleón Bonaparte. Y aunque parezca obvio, no es parte realmente del linaje Bonaparte, solo tiene el apellido. No vamos a entrar en detalles sobre cómo es que se relaciona directa o indirectamente con el Gran Corso, pero el punto es el siguiente: los franceses habían escuchado que había un hombre que podía quizá llevarlos una vez más a la gloria con un apellido como el que realmente había repuntado a Francia a la cima de Europa, y la gente creyó en él. Cuando las barricadas cesaron en 1848 y cuando los hombres buscaban la paz, se dieron las votaciones, ya no para un rey, ya estaban hartos de Carlos X, ya estaban hartos del rey ciudadano y decidieron nombrar a un presidente. Será evidentemente nuestro querido Luis Napoleón Bonaparte, un hombre que llevó a Francia durante 4 años de presidencia a tal punto de gloria y esplendor que pronto, 4 años después, en 1852, como lo hizo alguna vez Napoleón Bonaparte, él también decidió ceñirse la corona y hacerse emperador. Si él era el siguiente Napoleón, el primero era el clásico, Napoleón Bonaparte. Napoleón II tendría que ser su hijo. Y Napoleón III fue el nombre que él eligió, para vincularse directamente como si el rey ciudadano y Carlos X jamás hubieran existido. Eso sí, ¿cómo mejoró a Francia? No solo mejoró a Francia en términos económicos, no solo proyectó la idea de un imperio que conquistara, sino también mejoró la ciudad de París. Vean las imágenes. París necesitaba un cambio completo y absoluto. Las calles laberínticas del trazado medieval no ayudaban en absoluto a que fuera una ciudad segura y, en términos modernos, a que fuera una ciudad eficiente. Las carretas hacían un gran tráfico, el comercio no funcionaba, la gente vivía en una especie de claustrofobia y hasta cierto punto por eso, por la experiencia inglesa de The Great Stink, que hizo que las calles de Londres fueran insalubres y evidentemente también para una parte de seguridad suya, decidió destruir grandes cantidades de casas y ampliar completamente el espacio parisino. Las calles se hicieron cada vez más anchas y si nosotros vemos planos, partes completas de la ciudad fueron destruidas para que estuviera la Avenida de la Ópera o la tan famosa hoy en día calle de los Campos Elíseos. En ese sentido, si alguien de ustedes llegara a viajar o ha viajado al Arco del Triunfo, podría ver desde ahí el gran trazado y las calles tan amplias que logra hacer y cómo fue destruyendo parte de la ciudad. Mientras iba haciendo las calles, destruyó también el subterráneo para hacer, como en Londres, grandes drenajes para que la ciudad no tuviera inundaciones y no tuviera problemas de salubridad. También hizo que estas calles amplias hicieran que el transporte fuera cada vez más fácil y las personas pudieran rápidamente evitar algún tipo de aglomeración. Eso daba paz a la gente. Pero también eso dio paz a Napoleón III, porque Napoleón III se cercioró de que Francia nunca más volviera a tener una revolución. ¿En qué sentido? No es que la gente no tuviera armas, no es que la gente no supiera luchar, es que si la gente quería hacer barricadas en esas calles tan grandes, es imposible,
Por más que tires y tires y tires desde los grandes edificios que hay alrededor los muebles, no puedes tú hacer una barricada. Lo que se está asegurando, y es brillante este tipo, lo que se está asegurando Napoleón III es que nadie puede ir en su contra, que si él es el emperador, que mínimo el pueblo francés no pueda derrocarlo. Pero el pueblo francés no lo quiere hacer. Eso sí, ustedes pueden pensar, ¿qué pasa con la gente a la cual sus casas fueron destruidas? Muy simple. Les dio hasta cierto punto con estas nuevas construcciones un lugar donde vivir. En esta imagen, ustedes pueden ver lo siguiente. En la parte inferior vive normalmente el casero, no necesariamente va a tener una gran vida, tiene pequeños insumos, pero pues a final de cuentas es el que se encarga del mantenimiento de todo el edificio. Más arriba vivirá gente con un mayor nivel económico. El piso 1 y 2 son para ellos y ustedes lo pueden ver en la decoración y en los muebles. El piso 3 y el piso 4 normalmente ya eran para clases más bajas y es casi lógico. Convivían en las escaleras, que es el espacio común, pero lo interesante es que la gente rica no quería subir más allá de 1 o 2 pisos porque no existen los elevadores y por lo tanto una clase media baja vivía en los pisos de arriba e inclusive lo pueden ver en la imagen, pues los más pobres eran los que vivían en los tapancos, en la parte de los techos. Tenemos a artistas, tenemos a gente que apenas si tiene para pagar una especie de renta ahí, pero que vive en la extrema pobreza. Ahora, el plan real de Napoleón III es embellecer París. Y si nosotros vemos estos edificios por fuera, son edificios que tienen una estética común. Es decir, vean ustedes cómo se alzan, pero la parte superior es idéntica. A este techo gris azulado se le llama mansardas y se hace una ley a partir de Napoleón III de que todos los edificios en el corazón de París debían de tener este tipo de edificación, este tipo de techo. Por eso las personas que viajaban a París y veían la belleza de esta ciudad quedaban anonadados, quedaban impresionados porque veían a su alrededor y se daban cuenta de que París era una ciudad no solo funcional, no solo como Londres, que evitaba los contagios de enfermedades, sino también una ciudad bella, una ciudad unificada. De hecho, Napoleón III también logra hacer alumbrado público vía gas. Esto hizo que los espectáculos nocturnos pudieran hacerse cada vez más y más y más, pero también que las personas pudieran salir con más seguridad a las calles. Imagínense lo siguiente, era común que en las noches las personas deambularan y que necesitaran del famoso velador. Pero el velador, por favor, podía ser también un maleante, podía ser alguien que te llevara por los recovejos de la ciudad medieval y que evidentemente en un callejón más o menos oscuro te sacara un cuchillo, te matara, que pasara cualquier tipo de cosa. En cambio, con la iluminación pública que crea Napoleón III, las calles se vuelven seguras. Las calles se vuelven un lugar en el cual los parisinos y todos los visitantes podían transitar y entonces la vida nocturna se hace impresionantemente grande en Francia. Un último cambio que hace Napoleón III y que definitivamente traerá gloria a París es la creación de grandes espacios públicos, pero no para el comercio, sino para la recreación. Tiene la idea de hacer pulmones para la ciudad, espacios con lagos, con jardines, con bosques, en pocas palabras, parques públicos para todos. Si ustedes viajan a París y están caminando dentro de la ciudad en un parque público, posiblemente fue creado por Napoleón para que las personas pudieran respirar el aire puro, olvidarse de la ciudad y no tener que viajar fuera de la ciudad, sino quedarse y realmente hacer que París fuera un espacio agradable para todos. En este marco, mientras los parisinos y en general todos los franceses estaban muy felices con Napoleón III, es que estalla el espíritu nacionalista en toda Europa y es que estalla la idea de que los pueblos italianos que estaban separados y los pueblos alemanes que estaban separados puedan unificarse.
Napoleón aprovechará eso. Prepárense para el tiempo de las unificaciones. Vean en el mapa cómo Italia está fragmentado. Nos encontramos con el reino de Cerdeña, el reino lombardo-véneto, esos son los territorios nortes, luego pequeños estados como son el ducado de Parma, el ducado de Módena, el ducado de la Toscana, los estados pontificios que era donde vivía el papa, y hasta la parte sur el reino de las dos Sicilias. Es bien interesante esto. Los italianos querían convertirse en una sola nación, pero los poderes políticos no lo permitían, sobre todo porque la parte norte era perteneciente al gran imperio austriaco. Y los austriacos, por supuesto que no iban a permitir que parte del poder que tenían en una zona tan rica como el norte de Italia se perdiera. Espero que lo entiendan. El norte de Italia es una región muy rica en la cuestión agrícola. Tiene un gran valle y bueno, en realidad no quiero entrar mucho en detalles de esto. Pero el punto es el siguiente. Austria era un poder tan grande y era, ustedes lo saben, uno de los grandes imperios europeos que no estaba dispuesto a dejar que los italianos tuvieran la ilusión de unificarse. Lo mismo pasa con los alemanes. Los alemanes, vean el mapa, también están separados, sobre todo en grandes principados y en algunos territorios, y que muchos de ellos ni siquiera pertenecían a la zona alemana. Ejemplo, el reino de Dinamarca tenía una parte de poblaciones que se sentían a sí mismas alemanas, y lo mismo pasaba con una parte que dominaba Austria. La idea entonces era que tanto alemanes como italianos tendrían que luchar contra los austriacos y evidentemente tratar de hacer que los poderes internos tuvieran una sola idea de nación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para reflexionar algo. El concepto de nación. El nacionalismo es algo completamente inventado y espero que me sigan hasta aquí. Si uno lo piensa bien y piensa en lo que es realmente una nación, pues es muy simple. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, si lo vemos en términos reales, con alguien que vive a kilómetros de distancia en el sur o con alguien que vive a kilómetros de distancia en el norte, sea en Yucatán o sea en Monterrey. Hay gran cantidad de diferencias tanto en términos culturales, en las cosas que hacemos, en la música que escuchamos, y aún así nosotros creemos e imaginamos que tenemos algo en común. Hay un autor llamado Benedict Anderson que plantea la idea de que el nacionalismo es una comunidad imaginada. Y ese es el punto central. Es decir, las personas que viven en una comunidad imaginan que son iguales, imaginan que las personas de la comunidad tienen quizá las mismas costumbres, la misma historia, la misma lengua y una gran cantidad de características que los hacen ser una nación. Pero es una imaginación, porque yo jamás voy a conocer a todos los mexicanos, yo jamás voy a conocer a cada uno de ellos y más bien imagino que son idénticos a mí, cuando en ocasiones, y ustedes lo saben, quizá haya alguien en Norteamérica o alguien en otra parte del mundo que pueda parecerse más en términos de gustos a nosotros. Y lo mismo pasa en esta época en el siglo XIX. Los italianos se imaginan que hay cosas que los hacen similares y lo mismo los alemanes. Piensan que quizá algunos autores como Dante, como Petrarca, quizá algunos músicos como Verdi, son las cosas que tienen en común y por supuesto en términos históricos y en términos italianos, el gran imperio romano. Ellos sueñan con lograr una vez más la gloria del imperio. Alemania sueña de la misma manera. Tiene ahí el Sacro Imperio Romano Germánico que los unificaba y que los hacía ser definitivamente un imperio gigantesco. Tienen la idea de un Carlomagno que hace que grandes territorios del centro de Europa sean uno y por supuesto la idea de la misma cultura, la misma comida, el mismo lenguaje. Aquí no me voy a centrar tanto porque no es una clase que se centre completamente en el nacionalismo alemán ni en el nacionalismo italiano, pero lo que haré a continuación será darles algunas pistas, darles algunos nombres y seguir adelante porque el gran objetivo es llegar al final del siglo XIX. En términos muy prácticos, ¿qué tienen que saber del nacionalismo italiano? Uno,
El gran estandarte del nacionalismo italiano es el territorio del Piamonte y Cerdeña. Tratándolo de ubicarlo en el mapa, está en la parte superior. El rey principal, porque hay una gran sucesión de reyes que realmente quieren esta unificación, será Víctor Manuel II. Su mano derecha, el primer ministro, el conde de Cavour, será el que también proyecte de una manera bien inteligente esta unificación. Lo que tratará de hacer el conde de Cavour es que si no se puede unificar al inicio políticamente a Italia, lo hará a través del ferrocarril. Las vías del ferrocarril se pagarán con dinero del Piamonte y Cerdeña y ellos harán que las personas, las ideas, los productos vayan a través de esta invención de la primera revolución industrial y que entonces poco a poco se vaya haciendo una conciencia de que Italia es una. Cuando realmente comienza la guerra, y aquí es en donde todos los puntos comienzan a converger, Víctor Manuel II le pedirá ayuda a Napoleón III. Y en ese sentido, Napoleón III lo piensa y lo medita y se da cuenta de algo. Si puede atacar al imperio austriaco, si puede quitarle hasta cierto punto parte de su poder, definitivamente Francia gana. Y por eso es que italianos y franceses se lanzan a una empresa y a una guerra en contra del imperio austriaco. En este caso es para quitarle el reino lombardo-véneto. La pelea es ardua, no dura tanto tiempo, Napoleón no se quedará hasta el final de la unificación, pero el daño está hecho, y definitivamente los austríacos comienzan a replegarse y replegarse y replegarse, mientras que los italianos poco a poco comienzan a unirse bajo el estandarte de Víctor Manuel II. En el sur de Italia llegarán otros tintes distintos. Uno de los grandes soñadores y de los grandes románticos italianos, Giuseppe Garibaldi, está luchando en el sur y está haciendo toda una unificación, pero ojo, a partir de la vía republicana. En pocas palabras, Giuseppe Garibaldi avanza por el sur con la idea de una república italiana, el conde de Cavour y Víctor Manuel II avanzan por el norte con la idea de una monarquía y con la idea de un reino italiano, pero cuando se encuentran y cuando todos están esperando que haya una confrontación, el problema es que uno de los dos tendrá que ceder o que esto se convierta en una carnicería que mate a italianos, unos y otros. Víctor Manuel II no quiere ceder y sobre todo tiene el poder político y tiene el poder industrial. El norte de Italia es el más industrializado y en donde está la mayor de las riquezas. En aquella época, Víctor Manuel II tiene el poder económico. Giuseppe Garibaldi, como gran soñador, decide, antes de empezar la batalla, hincarse y jurarle lealtad al rey. Vean, eso es lo más interesante. Son personas que saben que ante la adversidad a veces se deben de dejar de lado algunos sueños para cumplir la idea de que Italia sea una. Si ya tenemos entonces nuestra lista de nombres, serían Víctor Manuel II, el conde de Cavour, Giuseppe Garibaldi y el año de unificación, 1871. En 1871 podemos decir que el rey Víctor Manuel se convierte en rey de toda Italia. Ahora, ¿qué pasa con Alemania? Alemania tendrá un proceso un tanto diferente. Los alemanes estarán dispuestos no a hacer solo una guerra en contra de Austria, sino antes que nada tomar primero los pueblos alemanes que están en dominio de Dinamarca. Vean entonces, lo voy a simplificar mucho. Los alemanes tendrán como pueblo estandarte a los prusianos, el gran reino de Prusia, que ya habíamos nosotros analizado en las guerras napoleónicas, será el que tome el control y el que decida, vía su rey Guillermo I y vía Otto von Bismarck, que tendría hasta cierto punto el símil con el conde de Cavour, en este caso es el canciller, el líder del gobierno en la zona prusiana, los dos que tomen las riendas de esta unificación. El rey Guillermo II se dio cuenta de que Dinamarca tenía dos pequeños territorios que eran de origen alemán, Schleswig y Holstein. De una manera un tanto compleja que no analizaré en esta clase, lo único que diré será que vía una guerra en contra de Dinamarca
y después de algunos artilugios políticos podrá hacerse del territorio de Holstein y Schleswig. Lo interesante es esto. El siguiente paso será una guerra en contra de Austria. Y eso sí, esta guerra y esta batalla llevará hasta cierto punto a Austria a un peligro inminente. Y sobre todo lo logrará porque en una sola batalla uno pensaría, Prusia contra Austria van a ser un choque de titanes, y no es así. Los austriacos ya perdieron hasta cierto punto el control del norte de Italia. Y por ello están dispuestos a realmente hacer una gran guerra en contra de los prusianos, pero no tienen la tecnología. La mejor tecnología la tienen los alemanes. Si vemos los fusiles que existen en la época, un fusil de avancarga, que es el fusil que se había utilizado desde tiempos napoleónicos, es un fusil que tienes que cargar por la parte de enfrente. Denme un segundo nada más. He regresado y he regresado con mi fusil. La idea es muy simple. Un fusil de avancarga, reitero, que es el fusil que se utilizaba en tiempos napoleónicos y en adelante, es un fusil que necesita que en la parte de enfrente se cargue la bala. Es decir, tardas mucho realmente en cargarlo porque primero tienes que poner la pólvora, hacer que la pólvora llegue hasta la cámara, luego poner la bala, hacer que la bala resbale, normalmente con ayuda de un pequeño palito, y una vez que tienes todo listo, prendes la mecha, esperas a disparar y disparas. El problema es que esto lleva mucho tiempo. El fusil que tienen los alemanes es mucho mejor. Se llama fusil de retrocarga. Y lo que hace es que se crea un espacio en el cual tú puedes ir metiendo una bala, pero sin la necesidad de hacer todo el proceso que lleva desde la punta del cañón hasta la cámara. Y es mucho más rápido. Voy a hacer esto un poco más gráfico, denme un segundo. Mientras un fusil de avancarga necesita una gran cantidad de tiempo para cargar, poner la bala y una vez que está todo listo, poder disparar. Mientras este personaje hacía eso, el otro personaje podía cargar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7 veces. 7 veces podías disparar con un fusil de retrocarga, mientras el otro podía disparar una sola vez. Creo que todo eso nos explica cómo es que el ejército prusiano pudo derrotar en la batalla de Sadowa en una sola batalla y terminar ahí la guerra al ejército austriaco. El ejército austriaco, con sus fusiles de avancarga, con su tecnología un poco más atrasada para la época, ya nos estaba hasta cierto punto previendo que la nueva potencia sería Alemania y que su forma serían las formas de la guerra. Simplemente para terminar de asentar su unificación y para realmente decir que todos los alemanes formaban parte de su territorio, tenía que ganarle a alguien más, y no por territorio, sino más bien para convencer a las naciones que faltaban de unificarse a Alemania, de que Alemania sería grande. Y entonces, después de derrotar a Dinamarca, después de derrotar a Austria, le hizo la guerra a Napoleón III. Y esta fue definitivamente una lucha de titanes, pero que terminó al estilo de la guerra austro-prusiana. La tecnología militar francesa era menor. El fusil de retrocarga prusiano hizo que esta guerra durara realmente poco en términos de lo que se esperaba. Y a final de cuentas, cuando esta guerra termina, hay muchas cosas que suceden. Napoleón III termina abdicando. Y ahí es cuando, por más que la gloria de Francia se haya logrado y por más que inclusive en algún momento haya tenido un territorio hasta cierto punto leal en América con el imperio de Maximiliano de Habsburgo, en México, ojo, esto puso al traste y dio fin al imperio de Napoleón III. Segundo, por fin se hace la unificación alemana y todos los territorios que Otto von Bismarck y Guillermo habían pensado se unifican. Tercero, y quizá más importante, cuando llega la coronación del rey Guillermo como rey de toda Alemania, no crean que fue en uno de los grandes castillos de Alemania, no crean que se dio en la zona de Bavaria o en la misma Berlín o en alguna de las grandes catedrales, no. La coronación se dio en el Palacio de Versalles.
en el palacio más bello, sin duda, de Europa, pero al mismo tiempo entiéndanlo. Lo que hacen los alemanes es fundarse en la humillación de los franceses. ¿Qué pensaría uno y qué corazón tendría de ver que el palacio más bello de un francés es tomado por un alemán? Que los franceses están siendo humillados para que definitivamente Otto von Bismarck y su proyecto de la Gran Alemania le diga al mundo: damos un golpe sobre la mesa y sin duda los alemanes se convertirán en la potencia europea que hasta cierto punto lidere esa región. Porque eso sí, y ustedes lo saben muy bien, mientras los alemanes comienzan a ascender, la reina Victoria y los ingleses dominan los 7 mares. Todo esto nos va llevando hacia el final del siglo. La reina Victoria, nosotros ya lo vimos en clases pasadas, la reina Victoria es la ama y señora de los mares y definitivamente tiene un gran imperio. Otto von Bismarck y su Alemania están dominando Europa. Y ahora, ¿qué es lo que pasará en la última parte del siglo? Ojo, un gran periodo de paz. Los europeos han hasta cierto punto logrado, después de las unificaciones, después de estas grandes guerras, después de este convulso siglo XIX, decidir que las cosas pueden estar en paz, decidir que las ambiciones tienen que quedar de lado, y después de que, ojo, en 1871, la misma fecha que en Italia, los alemanes coronen a su emperador en Versalles, en ese momento se termina la guerra. Y comenzará un periodo de paz que llevará inclusive a los mismos franceses que habían sido derrotados a un periodo que ellos llamarán la Bella Época, la Belle Époque. Ahora bien, antes de entender a la Bella Época en toda su magnitud, es interesante tratar de compararla con el estilo artístico que sobre todo se dio en literatura y en pintura y que hizo que fuera bastante contrastante con lo que se había hecho anteriormente. Piénsenlo. Nosotros venimos en términos intelectuales de pensar y de tratar de imaginar cómo es que funciona el romanticismo de Beethoven, el romanticismo de Víctor Hugo, y en este sentido esa fuerza y ese idealismo. Ya hacia mediados del siglo XIX, algunos de los franceses estaban hartos de tanto idealismo, hartos de tanto espíritu revolucionario, y se dieron cuenta que quizá era bien importante también poner la miseria que tenían las personas. Por ello es que comienza un estilo pictórico y literario conocido como el realismo. Si ustedes ven las imágenes del realismo, en estas imágenes nos encontramos con personas que poco tienen, normalmente serán obreros y campesinos, que estarán dispuestos a estar, o cómo decirlo, que nos mostrarán su vida cotidiana, pero una vida miserable. No encontramos aquí a un caminante sobre el mar de nubes en un espacio ideal, no. Es una persona haciendo simplemente lo cotidiano. Rompe entonces con el idealismo romántico y muestra entonces a las personas en su situación más cotidiana. Vean, por ejemplo, aquí con Jules Breton en La retirada de las espigadoras. Eso es exactamente lo mismo. Es un espacio al atardecer en el cual las mujeres fatigadas quieren regresar a su espacio original. Quieren simplemente descansar después de un día de trabajo interminable. Inclusive con Jean Millet en El Angelus de 1858, nos encontramos a dos personas, dos campesinos que están rezando el Angelus en el atardecer. Una vez más, si se dan cuenta, son motivos recurrentes. Eso sí, esto no durará para siempre. Será, en ese sentido, una reacción directa al idealismo romántico, pero así como se crea este realismo y muchas personas comienzan como una especie de crítica social a observar la crudeza de la realidad, habrá otros que comiencen a celebrar que el mundo por fin está en paz, que comiencen a darse cuenta lo importante que es que las grandes naciones europeas hayan decidido que el arte de la diplomacia, el arte de que los embajadores y los reyes y los gobernantes puedan sentarse a la mesa y discutir, y por lo tanto, pronto las personas comienzan a disfrutar
del mundo en el que viven, sobre todo, y eso sí es claro, estoy hablando de aquellos que viven en Europa, aquellos que explotan los territorios del imperialismo. Evidentemente, África será la gran mina que dotará a los europeos de una gran prosperidad, y por eso los que viven en las grandes ciudades tendrán las ventajas tanto de los inventos de la primera y segunda revolución industrial, como también las ventajas económicas que produce el imperialismo. No deben de olvidar que Francia tiene grandes territorios en Asia y en África que explota y que hace rica no a las colonias, sino a la metrópoli. Y por eso, algunos de los artistas que viven en los barrios más bohemios de París, lo que realmente tratan de mostrar es eso, es esa paz, esa tranquilidad, esa nueva vida que tienen. Y ante eso, el realismo puede quedar a un lado y estamos frente a los artistas que tratarán de mostrar que cualquier parte de la vida cotidiana puede ser admirada y bella en un instante. Estamos frente a los impresionistas. Para empezar a imaginar, sería adecuado viajar al París de finales del siglo XIX, específicamente al barrio de Montmartre, el espacio que todo artista debía visitar si querías vivir por lo menos una temporada en la capital de Francia y encontrar inspiración. Claude Monet halló no solo el espacio que necesitaba para que su arte floreciera, sino también a un grupo de amigos artistas con los cuales podía hacer que su arte fuera entendido. El problema de esta nueva corriente es que no hacía el tipo de pintura que se esperaba según los cánones de las academias. Muchos pensaban que la perfección técnica debía de llegar. Lo que estos artistas buscaban era crear una nueva perspectiva, una forma en la cual se modificaran las tendencias del realismo y entonces el detalle específico pudiera pasar a un segundo plano y la parte estética más bien se centrara en la captura de un instante lumínico. Vamos a analizar una primera obra, La llegada a la estación de San Lázaro de Jean-Claude Monet. Viendo ahí específicamente y contrastándola con una obra romántica llamada Lluvia, vapor y velocidad, pueden ver que, en primer lugar, en el tren llegando a la estación de San Lázaro, tenemos a un ferrocarril que se encuentra estático en comparación con el ferrocarril del autor romántico Turner, que pone a una máquina a toda velocidad, con colores cálidos que incrementan todavía más el dinamismo que tiene esta pintura, y así como a mediados del siglo XIX parecía indispensable hacer ver que la revolución industrial era cambio, a finales del siglo XIX era indispensable para estos hombres darse cuenta que las cosas estaban en un mejor lugar. Es decir, piénsenlo inclusive de esta manera. Mientras Monet estaba imaginando estas pinturas, en París se preparaba la Exposición Universal de 1889 y la construcción de la Torre Eiffel, una torre que hasta hoy en día sigue siendo un ícono de París y que en realidad en aquella época se trataba de expresar la gloria y el momento de esplendor al que había llegado Francia. Regresando a la pintura de Monet, vean ustedes eso, está puesto más bien una insinuación, una parte de la vida cotidiana, una persona que espera, quizá una persona, quizá simplemente pasa por casualidad y lo que decide hacer es sentarse, tomar un respiro y observar. Si lo pensamos en términos románticos, eso es imposible. Tienes que luchar, tienes que moverte, tienes que alcanzar lo sublime. Y aquí, más bien, es encontrar ese instante cotidiano. Por ejemplo, en una segunda imagen, en la mujer con sombrilla, además de disfrutar de la moda que ya habíamos analizado antes en clase, esta moda de finales del siglo XIX, que marca muy bien la cintura, que tiene una falda con estructura y que sin lugar a dudas utiliza el parasol para mantener esta piel blanca y esta estética de la belleza,
es bien interesante ver el movimiento que tiene la imagen. Nos encontramos con una mirada, con un instante y con un movimiento fugaz, pero que eso sí, a través de pinceladas podemos observar cada uno de los movimientos y texturas, tanto del vestido como del pasto, y prácticamente podemos sentir que estamos presentes. Mientras vemos la obra que le dio nombre al movimiento, Impresión Sol Naciente, quiero que escuchen la música de Claude Debussy, nuestro segundo artista y representante del impresionismo musical. Lo interesante es que aunque pareciera imposible, Debussy logra transmitir prácticamente lo mismo que las pinceladas de Monet, pero a través de acordes y silencios. Su obra se llama El clair de lune, el claro de luna. Y me gustaría que aquí imaginaran una noche en la que el rayo de luz de la luna comienza a dibujar las siluetas de lo que hay a tu alrededor. Es una tenue luz que permite mucho a la imaginación, que apenas si proyecta entre las sombras una atmósfera, eso sí, de paz y tranquilidad. Es ese momento nocturno en el cual aquel que se despierta puede darse cuenta de lo impresionante que puede ser un instante. Y en términos técnicos, lo que hace Debussy, escúchenlo bien, es tocar una nota y dejar que ésta suene y suene a través del pedal, una vez más. Y mientras llegan otras notas para aglutinarse y crear esta atmósfera. Y curiosamente es justamente lo mismo que hacen los autores del impresionismo pictórico. Si nosotros vemos la imagen, impresión, sol naciente, nos encontramos con lo mismo, pinceladas puras que no se mezclan realmente entre sí, sino es a través de la mirada, es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, que gracias al cristalino reflejo del agua hace que la impresión de un amanecer sea una imagen perfecta. En este caso, me gustaría que trataran de distinguir cómo es que este juego de luces a través del reflejo del agua hace que las imágenes no sean realmente contorneadas. No existen los contornos, como lo mismo sucede en la música de Debussy. Pareciera que es un continuo. Es prácticamente imposible ver cuál es el inicio del reflejo, o inclusive dónde exactamente es que comienzan las nubes y el horizonte y dónde está el puerto. Si pasamos a otras imágenes, lo mismo sucederá. Estos artistas llegaban y hacían pequeños ensayos cada vez que encontraban un momento lumínico perfecto. ¿Por qué es eso? Quizá este puente puede verse así, pero 3 minutos después, cuando el atardecer haya avanzado, las luces serán distintas, los colores serán otros, y pasará exactamente lo mismo. Se difumina toda la parte de la ciudad y quizá es prácticamente imposible distinguir entre el puente y el espacio exacto en el cual comenzará el reflejo. Monet está tan fascinado con este ensayo de la luz que decidirá viajar a distintas partes de Europa y sobre todo ensayar en su jardín de Giverny. Jean-Claude Monet tendrá innumerables cuadros en los cuales represente el estanque que tenía. Y lo interesante es esto,
que vemos la vegetación de alrededor reflejada en este espacio cristalino del agua, y llega un momento en el cual los nenúfares, que son estas plantas que flotan, pareciera que son parte también del reflejo. Es decir, nos encontramos con toda una teoría impresionista en la cual no se puede distinguir lo que es real de lo que no lo es. Es una insinuación de que en este mundo de paz y tranquilidad, las ilusiones pueden ser importantes. Y en este caso, la profundidad simbólica es magnífica. Terrible para un pintor como el que estamos viendo será cuando comience a perder la vista. Porque poco a poco sus pinturas irán cambiando, y así como vemos en sus últimas etapas que sus pinceladas puras parecen más evidentes, pronto comenzaremos a ver colores distintos que parecieran más bien ser la obra de un artista que se encuentra en su ocaso. Vean cómo las tonalidades cambian, los colores son más incendiados, pareciera que nos encontramos en un mundo distinto cuando en realidad sigue siendo el mismo espacio. Nunca debemos de olvidar que los artistas son seres sensibles a lo que sucede a su alrededor. Y es por eso que quizá esto no solo es una muestra de su enfermedad y su pérdida de visión. Edvard Munch, otro de los grandes artistas de la época, decía que una noche de 1893 miró al cielo encendido en un ocaso que pareció escuchar un grito a través de la naturaleza. Por ello, pintó nubes de sangre con colores que por sí mismo gritaban. Mientras la música del impresionismo y sus pinturas hablaban de esta paz y tranquilidad en la que vivían los europeos, los artistas como Munch vaticinaban la desesperación que viviría Europa en el siglo más violento de la humanidad. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de iniciar.